hermanos, tantos hermanos que toman el día para hacer otra cosa. Qué bueno que ustedes están aquí. Bueno, hermano, si usted trajo un celular, por favor, apáguelo. Apague su celular. Casi siempre el que no lo apaga es el que le suena después. Casi siempre. Yo le garantizo que le va a sonar. Si usted no lo apaga, le va a sonar. Vamos a orar, hermanos, todos en reverencia. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, pidiendo que tu Santo Espíritu habla en nuestras vidas. Toma control de nuestros pensamientos, Señor, del cansancio, del sueño, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, hermanos. Ayer se hablaron las tres primeras exclamaciones de Jesús en la cruz y una introducción que dio el pastor John. Ahora vamos a hablar de las últimas cuatro y luego vamos a hablar sobre algunos de los acontecimientos que ocurrieron después de la crucifixión. Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Cada uno de los evangelios nos da una vista algo diferente el uno del otro. Y tan importante leerlos todos cuando estamos estudiando sobre este tema. Verso 45 al verso 47. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, desde el mediodía, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Yo quiero que cuando uno piensa en este tiempo de Semana Santa, claramente, que es un tiempo de recordar, no para hacerlos como otros lo hacen, a lo mejor como un rito o esperando que llegue el sábado para darle la cerveza, el vino, lo que sea, sino para recordar lo importante que el sacrificio de Jesús fue para nosotros. Todos somos pecadores. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, estaríamos todavía en otros pecados. Entonces es un tiempo de reflexión, un tiempo de recuerdo. Y pues debemos de acordarnos también de que en la cruz del Calvario tenemos a Jesucristo que es 100% Dios y 100% hombre. Si Jesucristo no hubiera sido todo hombre, todo lo que hizo en la cruz hubiera sido en vano. Jesucristo era 100% hombre. Digan todos conmigo 100% hombre. Pero Jesús seguía siendo 100% Dios. Y Dios no se puede separar o dividir. Dios es uno. Nosotros creemos en un solo Dios. No creemos en tres dioses. Creemos que Dios es uno nada más. Tres personas, un solo Dios. Dios no puede dividirse. Tenemos a Jesucristo que es una persona y tiene dos naturalezas. Una es divina, el eterno, y luego tenemos la otra que es el hombre, 100% hombre. Jesucristo estuvo triste desde que estaba en Getsemaní y su parte humana. Acuérdense que Jesucristo como hombre también lloró. Como hombre se cansó, como hombre tenía sueño y durmió. Como hombre tenía hambre a veces también. Jesucristo estuvo triste. Y dice que hasta sudó sangre, gotas de sangre en el Getsemaní. Sabía muy bien, no era tanto el miedo a los clavos de la cruz, sino al recibir todo el pecado sobre él, siendo 100% hombre, pero sin tener la mancha del pecado original. Jesucristo es muy diferente a nosotros en ese sentido. Nosotros todos nacemos con la mancha del pecado original, por eso todos somos pecadores. Jesucristo no, Jesucristo nació sin mancha. Y Jesucristo iba a recibir todo el pecado de la humanidad, iba a llevarlo como un cordero.
Y entonces Jesucristo tenía esa agonía, estaba sufriendo en ese sentido, como hombre. Pero Él llega a la cruz, y acuérdense todo lo que el pastor Jan habló ayer, de los azotes, todas las crueldades que se hacía. Jesucristo aguantó, pero acuérdense de algo, a Jesucristo nadie podía quitarle la vida, porque Él seguía siendo Dios. Jesucristo podía obligarse a aguantar. Jesucristo siendo Dios, Él mismo podía sanar su cuerpo, si Él hubiera querido. Él podía aguantar todo. Jesucristo dijo, nadie me la quita, yo mismo la doy. Muy diferente. Y aguantando ahí, Jesucristo nunca actuó como alguien moribundo que no podía hablar. Noten que vemos de que Jesucristo gritó, habló con voz alta, la gente lo escuchó. Entonces Jesucristo no estaba agonizando en realidad. Y lo otro es de que Jesucristo estaba en su juicio cabal. Algo que hacían es que había como una sociedad de mujeres en Jerusalén que ellas le daban a cierto tipo de narcótico a los presos así, que era lo que era vinagre con miel, vino con mirra, y era para ayudarlos a bajarles un poquito el dolor, atontarlos un poquito. Es más o menos como cuando uno tiene mucho dolor y agarra un Bicodin, una tableta de esa, y luego tiene uno la mente medio loca después. Algo parecido, pero Jesucristo rehusó eso. Él no quería estar bajo eso, Él quería estar en su juicio cabal. Jesucristo sabía muy bien lo que estaba haciendo en la cruz. Ahora, ya tiene el Señor, dice que ya son las 3 de la tarde ya, hora novena. Y algo extraño estaba ocurriendo, y dice que estaba oscuro desde las 12 del mediodía. Estaba oscuro. Y el Señor no estaba agonizando solamente por el dolor y todo lo demás, sino que le ha caído el peso del pecado de la humanidad sobre él. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y entonces ahí de pronto Jesucristo cita el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí se han sacado muchos sermones, muchas ideas sobre qué es lo que pasó aquí. Muchísima gente enseñan tantas cosas diferentes sobre por qué Jesucristo dijo eso. Y uno tiene que tener cuidado, porque hay tantos errores y herejías que han surgido de aquí. Y que, como dije ya, Dios no se puede separar. ¿Por qué razón Jesucristo grita Dios mío? Jesucristo nunca había usado esas palabras antes. Pero ¿por qué razón Jesús dice eso? Jesús claramente que se siente solo. De eso no hay nada de duda. Pero la creencia tradicional ha sido de que cuando Jesucristo recibe todo el pecado del hombre, Dios no puede mirar y Dios voltea su rostro. Pero eso en realidad como que no concuerda muy bien con quién es Dios. Y si Dios no pudiera ver el pecado, entonces Dios nunca nos estuviera viendo a nosotros, porque todos somos pecadores. Todos pecamos. Es igualito cuando la gente dice que si tú pecas, Jesús llora. Entonces Jesucristo estuviera siempre llorando. Porque cuánta gente todos, millones y millones de gente en el mundo no pecamos. Esas son cosas que no tienen sentido. Ahora, Jesucristo en su humanidad estaba agonizando ya en cuanto a agonía, desde antes de ir a la cruz. Y Jesucristo como humano se siente solo. Y siente el peso de la carga sobre él. Y se siente solo. Y Jesucristo cita el Salmo 22. Salmo que varias de las cosas en ese Salmo se cumplen en él cuando él está en la cruz. No todo el Salmo, pero algunos de los versos del Salmo 22. Y tantas veces cuando los judíos citaban un Salmo, siendo de que los salmos en aquel tiempo no tenían número, decían una parte del Salmo y era como que estuvieran citando todo el Salmo. Y en este caso, pues Jesucristo cita
el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesucristo cita todo el Salmo. ¿Están todos aquí, hermanos? Lo que sí sabemos es que Jesucristo se sintió solo. Sintió la carga del pecado sobre él. Dice, encontramos en 2 de Corintios, se nos dice, en el verso 5 y en el verso 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo sintió el peso del pecado como la oveja de Dios, como el cordero de Dios. Sintió el peso del pecado, sintió la carga y se sintió solo. Y es ahí donde Jesucristo clama, cuando se sintió solo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo en su vida? Creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? ¿Saben que nuestro Señor experimentó también la soledad? Se sintió solo en ese momento. Y con esto seguimos entonces con aclarar algunos de los errores que han surgido con esto. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿No se me ha ido nadie? Levante su mano si no se me ha ido todavía. Muchísimos errores han surgido de aquí. Uno de ellos es recién, claramente, pero todos son errores antiguos. Sobre esto, uno de los errores que ha surgido con esto es que el Señor Jesucristo tenía que morir espiritualmente. Y al hacerlo, entonces Jesucristo tenía que ir al infierno a sufrir 3 días por todos nosotros. Aquí creo que a veces la gente no entiende lo que es una muerte espiritual, es en realidad. Y de que, no se puede, de que Dios no se puede separar. Los que piensan así, parece que piensan entonces de que el Jesucristo hombre se separó del Jesucristo Dios. Eso no puede ser, porque Jesucristo no es 2 personas, Jesucristo es una sola persona. Tiene 2 naturalezas, digan conmigo, 2 naturalezas, pero un solo Dios. Él es una persona, él no es 2 personas. Cuando Jesucristo dijo esto, Jesucristo no estaba muriendo espiritualmente. Jesucristo estaba en su juicio cabal. Jesucristo no podía morir espiritualmente. La muerte espiritual lo que es separación con Dios. Dios no se puede separar de sí mismo. Dios es uno nada más, no tenemos 3 dioses, tenemos un solo Dios. Dios no se puede separar. Eso es un error absurdo del todo. Los que creen esto también creen que Jesucristo sufrió en el infierno, como ya les dije, y tuvo que hacerlo por nosotros. Muchos dicen que si Jesús no lo hubiera hecho, nosotros teníamos que ir al infierno, pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia sí nos enseña algo. Y nos enseña de que lo que se necesitaba siempre, desde que Adán pecó, es que se tenía que derramar sangre. Y en Levítico 17:11 se nos dice muy claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y eso lo encontramos otra vez en Hebreos 9:22. En ningún lugar se dice que el hombre tenía que ir al infierno, tiene que ir al infierno. El infierno fue hecho en realidad para Satanás y para los demonios. Pero no se nos dice que el hombre tiene que ir ahí. El hombre que va a ir es el hombre que rechaza a Jesucristo como Salvador. ¿Están todos aquí, hermanos? Eso es uno de los tantos errores que han surgido de estas palabras de nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor dice ahora la segunda de hoy, pero que es en realidad la quinta expresión. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. Yo recuerdo cuando el pastor les pedía a los estudiantes de nuestro instituto bíblico que predicaran en este día. Recuerdo que una vez uno de los alumnos se paró aquí y dijo que trató de encontrar una respuesta a esta palabra y no la encontró. Pero el hermano predicó de todas maneras su tiempo. Y es porque a veces uno piensa de que esta palabra como que no tiene mucho sentido, pero sí lo tiene. El Señor lo dijo por una razón. Y Juan aquí lo anota por esta razón también. Juan 28:29, verso 19, verso 28 y 29, dice: después de esto, como Jesús sabía
que ya todo había terminado. ¿Qué cosa había terminado? Jesús sabía muy bien que la obra que él tenía que hacer en la cruz ya había terminado. Entonces, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Este vinagre es distinto al que les dije yo. Este era vinagre que era como un vino barato de los soldados. No tenía narcótico. Era solamente, se lo daban ellos como compasión. Se lo daban para ayudarlo a calmar la sed. Con esto, quiero que usted note algo. Y es de que así como muchísima gente niega que Jesucristo es Dios, así han habido muchísimos que niegan o han negado que Jesucristo era 100% hombre. Muchísimos decían y dicen que Jesucristo en realidad era como un espíritu nada más, fantasma que tomó el cuerpo de hombre nada más. Y entonces Juan, que oye a Jesucristo que dice eso, lo escribe aquí aclarando muy bien, que Jesucristo dijo esto, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido sed alguna vez. No hay nada peor que estar en el sol uno por un largo rato y experimentar la sed y no tener nada que tomar. Acuérdense que Jesucristo lo habían azotado, había perdido mucha sangre y la sed empieza a apretarles a ellos ahí en la cruz. No era nada extraño que Jesucristo tuviera sed. Pero Jesucristo dice, tengo sed. Por una razón, y es que un salmo, en el verso 21 del Salmo 69 dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed, me dieron vinagre. Y este no fue el salmista, el que lo escribió por él. Supiera él o no, pero este versículo, este salmo estaba puesto ahí para cumplir lo que Jesucristo iba a decir. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es divina en realidad y se cumple. Porque Dios cumple su palabra. Y Jesucristo dijo, tengo sed. Y esto que era algo tan normal. Prueba de que Jesucristo era 100% hombre. Él estaba en la cruz dando su vida por nosotros y él era 100% hombre. 100% Dios, pero 100% hombre también. Si Jesucristo, como dije ya, si Jesucristo no hubiera sido todo hombre, entonces todo lo que hizo en la cruz no hubiera sido válido. Si Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Voltea a que está a su lado y dígale, Jesucristo era 100% hombre. Y dígale también, y también era 100% Dios. El Dios eterno se hizo carne, fue a la cruz y dio su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo padeció ser en la cruz, pero cuando dice esto, era porque él sabía que todo se había cumplido, pero faltaba una cosa. Y era de que se cumpliera el Salmo 69, el verso 21. Tengo sed. Y eso está ahí para probar de que la palabra de Dios se cumple. No está ahí solamente por estar ahí. 100% hombre, 100% Dios. ¿Están aquí todos, hermanos? No se me ha ido nadie. Levante su mano si no se me ha ido todavía. Ahora Jesucristo dice la sexta exclamación. Pónganle mucha atención a esta, a lo que dice. Ahí mismo en Juan 19:30, Jesucristo dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. Quiere decir que todo lo necesario para que se hiciera en la cruz se había cumplido, como el Cordero de Dios. Él había dado su vida por todos, su sangre se había derramado ahí, en la cruz. Jesucristo había dado su vida por todos nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y por eso Jesucristo dice, todo se ha cumplido. No, faltaba una cosa nada más claramente, y era que Jesucristo tenía que ponerle sello a eso resucitando.
Porque si Jesucristo no lo hubiera hecho así, entonces Jesucristo, todo el mundo viera a Jesucristo como un hombre bueno nada más. Pero Jesucristo resucitó, poniéndole el sello al sacrificio que había hecho. Estas palabras claramente que prueban de que la obra de Jesucristo en la cruz se cumplió. Y esto déjenme leerle ahora los que les cité. Y es en Levíticos 17:11. Dice así: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar. Por eso el pacto antiguo, recuerden que comenzó ¿cómo? Siendo rociado con sangre de animales. Todos esos animales, todas esas cosas que se hacían, todos esos rituales, apuntaban a la cruz siempre. La gente tal vez no lo entendía en aquel tiempo, pero todo eso se cumplió en la cruz con Jesucristo. Esos animales eran tipos o sombras de Jesucristo. Y Jesucristo muere en la cruz retroactivamente, aún por todos aquellos que habían hecho todos esos rituales. Entonces, dice, yo mismo se lo he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Tiene que haber sangre. Y luego en Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces aquí Jesucristo derrama su sangre por todos nosotros. La obra claramente se había cumplido. Jesucristo mirando hacia el sacrificio que iba a hacer en el jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz, mirando lo que él iba a hacer, Jesucristo dijo esto en Juan 17:5, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Sé que Jesucristo había terminado su obra y es lo que hizo en la cruz. Todo terminó en la cruz. No hay nada más que el hombre pueda agregarle o hacer. Jesucristo lo hizo todo. Por eso Jesucristo dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha terminado. De ahí claramente que el plan de la salvación se cumplió ahí. El acto de la redención se cumplió ahí. Y claramente que la ley de Moisés se cumplió ahí también. Ya nosotros no tenemos por qué llevarla o por qué hacer todas esas cosas. En estos tiempos hay muchísima gente que hace penitencia, hacen votos, hacen tantas cosas para agradar a Dios. Todo eso a lo mejor es muy loable, pero eso es hacer uno algo mismo. Pues, yo voy a hacer algo para yo mismo salvarme. Pero la Biblia aclara muy bien que Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Las penitencias no se tienen que hacer en realidad. El purgatorio o esa creencia de que los que hicieron algo que todavía no, algo que no está bajo la sangre de Jesucristo, sea porque la persona hizo un pecado mortal o algo, entonces tiene que ir al purgatorio. Y en esencia casi todo tuvieran que hacerlo bajo esas ideas. Eso lo que hace es que hace de la persona alguien que puede hacer ciertas obras para hacerlo por sí solo. Y eso le quita a las obras meritorias de Jesucristo en la cruz. Todo lo que uno haga por uno solo, entonces lo hace a uno como que yo lo hice. Si yo puedo hacer algo para agradar a Dios y sacarme mi culpa, entonces yo lo hice. Y aquí se nos enseña que es Jesucristo el que lo hizo, no es nosotros. Dios requiere algo de nosotros y Dios requiere arrepentimiento genuino. Es lo que Dios requiere. Dios requiere que nosotros aceptemos que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, que es Jesucristo. Ahora dice así en el Evangelio, en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es que nos limpió nada más, o nos limpiará, es que nos limpia, es en el presente. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es, ¿qué es lo que yo pueda hacer? No, yo no puedo hacer nada. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Solamente Jesucristo me puede salvar a mí. Por eso Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Venir a los pies del Salvador. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por eso en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación
para los que están unidos a Cristo Jesús. Y eso es, ¿por qué? Porque cuando venimos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, entonces Jesucristo cambia nuestras vidas. Entonces nos perdona, somos perdonados, somos cambiados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es por eso que tomamos la Santa Cena. Por eso lo hacemos. Hacemos eso para recordar el sacrificio de Jesús. Eso es ordenado por Jesucristo, porque Dios quiere que todo el tiempo recordemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque el ser humano tiende a olvidarse de las cosas, y como creyentes no podemos olvidarlo. ¿Están todos aquí, hermanos? Usted que está a su lado y dígale, estoy todavía aquí. Hay un coro que dice, completos en Él. Dice, no hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo ya. Y es que para uno ser salvo, para uno agradar a Dios en cuanto a esto, no hay nada que uno pueda hacer. Lo único que uno puede hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecerlo. Dios requiere obediencia. Esto es lo que requiere. Dios no requiere penitencia, no requiere que uno haga cosas extrañas, votos extraños. Dios no requiere que uno se deje la barba por un mes o por un año, o que se deje el pelo todo largo sin bañarse 3 meses para agradar a Dios. Dios no requiere que uno camine de rodillas para agradar a Dios. Dios no requiere sacrificios extraños. Dios lo que requiere es obediencia. Es lo que Dios requiere de nosotros. No requiere nada extraño. Todo lo que hacía en el antiguo pacto era porque estaban mirando a la sombra, que es Jesucristo. Todos esos votos, todas esas cosas que ellos hacían. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto tenemos todo que es Jesucristo. Por eso no tenemos que hacer esas cosas extrañas. Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Ahora, en Lucas 23 y en el verso 46, leemos la última exclamación de Jesucristo. Dice, ¿qué dije yo? Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús exclamó con fuerza. Digan todos conmigo, exclamó con fuerza. ¿Verdad que eso no es alguien que está agonizando? ¿Verdad que no? Agonizando sin fuerza. Cuando la gente está así agonizando y uno se acerca para oír lo que dicen. Jesucristo no estaba así en la cruz. Jesucristo gritó, habló con fuerza. Jesucristo exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una expresión muy común entre los judíos piadosos. Era una oración para acostarse a dormir. Los judíos decían, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se encomendaban a Dios. Y Jesucristo aquí lo hace con voz fuerte para que la gente lo escuche. ¿Por qué razón? Para que oyeran que Él estaba dando su vida, nadie se la estaba quitando. Él la estaba dando. Jesucristo dio su vida, nadie se la quitó. Muchísima gente enseña que Jesucristo no pudo acabar la obra porque le hicieron eso y le hicieron lo otro. No, Jesucristo no se sorprendió por eso. Jesucristo entregó su vida. Esto ha causado tantas ideas extrañas en cuanto a esto. En Juan 10, en el verso 18, Jesucristo dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí del Padre. O sea que Jesucristo la entrega, muere y luego resucita. Él es el único que tiene poder de resurrección, claramente. Él es el Dios eterno. Jesucristo entregó su vida. Habiendo acabado todo en la cruz, Jesucristo grita y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claramente que por razón que era viernes y estaba llegando el sábado, más o menos como a las 6 de la tarde comenzaba el sábado,
Nosotros, nuestros días comienzan a las 12 de la noche. Para los judíos, el día tenía 12 horas, era de 6 a 6 y 6 a 6 de la noche, más o menos. Y entonces ya estaba llegando el sábado. Y siendo que era un sábado especial por ser Pascua, entonces los judíos no querían que el cuerpo se quedara ahí. La ley prohibía que se dejara por la noche así, los cuerpos colgando. Entonces los judíos tenían prisa. Y acuérdense cuando el pastor Jan habló de que había personas que duraban hasta 5 días en una cruz del Calvario, en una cruz agonizando. Estos judíos no querían eso, y cuando querían que pues apurarle la muerte, agarraban un palo grueso grande, y estos hombres eran fuertes, le daban un golpe bien grande en los pies, en las piernas. Y acuérdense que el que estaba clavado, el cuerpo se va bajando. Usted sabe muy bien, cuando usted se sienta a manejar, al rato usted puede notar que su cuerpo se ha bajado un poquito y tiene que enderezarse otra vez. Al igual cuando uno se sienta a ver televisión, otra cosa. En la cruz estaban con dolor. Y el cuerpo se empezaba a bajar y empezaban a tener problemas, se ahogaban. Entonces tenían que ayudarse con los pies. Tienen que ayudarse para subirse y respirar. Cuando les daban el golpe en los pies, el propio golpe en los pies, ¿usted se ha dado algún golpe, usted aquí en el pie, alante del pie, en ese hueso, que es un hueso bien fuerte, pero como duele cuando uno se golpea ahí? Imagínense ese golpe nada más, seguramente que con el golpe nada más ya el que estaba agonizando quedaba y muerto. Pero eso lo que hacía era que se rompían los dos huesos, el cuerpo se caía. Y al caerse la persona se asfixiaba porque no podía respirar. Y eso lo hacían para que se acabara de morir ya. Era una muerte cruel. Era fea. Los derechos humanos no existían en aquel tiempo todavía. Y era horrible esa muerte. Pero yo quiero que usted note algo. Cuando llegan a Jesucristo se encuentran con que Jesucristo ya se había ido. ¿Cuándo? Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se fue. Ya él se había ido ya. Nadie le pudo quitar la vida. Él se fue él solo. Entonces ellos encontraron que él estaba muerto. Entonces por eso mismo agarraron la lanza para hacerle así. Acuérdense que estos soldados eran entrenados en esto. Ellos sabían cuando una persona estaba muerta. Era el trabajo de ellos. Y un soldado no podía dejar a uno de ellos vivo. Su vida peligraba entonces. Entonces ellos vieron que Jesucristo no estaba ahí ya. Ahora, a los otros dos les rompieron las piernas. Usted imagínese el sonido del golpe y el grito de esos hombres. Pero muy diferente con Jesucristo. ¿Están todos aquí, hermanos? Levante su mano si usted todavía no se me ha ido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, si regresamos ahí otra vez, todos los años en las Filipinas, en otros lugares, siempre hay algún voluntario que lo pone en una cruz y le clavan unos clavos. Y casi siempre duran minutos nada más, no aguantan. Pero son cosas que esa gente lo hacen porque para ellos están haciendo algo muy grande por Dios. Dios no necesita eso de nadie, ni exige eso, al contrario, es algo que a Dios no le agrada. Dios no le agrada que uno dañe el cuerpo de uno, creyendo que haciendo eso hago algo para yo ser salvo o estar mejor salvo. A Dios no le agrada eso. Y todos los años hacen eso. Es algo feo, pero nunca se compara a como lo hacían antes. Antes eran crueles y hacían las cosas sin misericordia, claramente, porque era para castigar a la gente y para que la gente escarmentara. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice en el verso 31, dice: era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne.
Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. ¿Quién era? El apóstol Juan. Él estaba viendo todos esos eventos. Entonces dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le creerán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Dos escrituras claramente de mucha importancia para que se cumplieran claramente. Los huesos del Señor no se quebraron. Así que el cuerpo de Jesucristo no estuvo quebrado. El cuerpo, Él dio su vida. Él se fue antes de que pudieran quitarse. Él había dicho eso ya. Si Jesucristo se hubiera muerto porque no quería morirse y le entraban a palo y ahí lo mata, entonces Jesucristo mismo no hubiera dicho la verdad. Pero Jesucristo dijo la verdad porque Él mismo entregó su vida. Entonces, hay tantos liberales que dicen que Jesucristo en realidad no murió. Y eso es la creencia del Islam. El Corán enseña de que Jesucristo no murió en la cruz, que eso es mentira, que Jesucristo era un simple profeta nada más, que no murió en la cruz y que Él no es el Hijo de Dios. Pero algunos enseñan de que Jesucristo estaba moribundo y que los suyos llegaron y se lo llevaron y lo curaron. Pero acuérdense que aquí Juan estaba mirando y vio todo eso y él sabía muy bien y él vio lo que los soldados hicieron. Y los soldados sabían muy bien de que él estaba ya muerto ya. Eso no hay duda. Ellos eran soldados, ese era el trabajo de ellos. Ya él estaba muerto, ya su cuerpo estaba muerto, claramente. Su parte humana había quedado muerta ahí. Vamos a seguir ahora con algunas de las cosas que ocurrieron durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la cruz. El que murió en la cruz no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Entonces, no fue nada más que lo llevaron allá a la cruz, clavaron eso, pasó todo eso. Hubieron eventos sobrenaturales que ocurrieron alrededor de la cruz. La gente los pudo ver con sus ojos y la gente estaba asustada también. En primer lugar, podemos ver que había oscuridad. A las 12 del día se puso todo oscuro. Hay muchísima gente que no creen en la Biblia. Tratan de razonar los eventos de la Biblia con eventos que pueden ser normal, como le llaman ellos, o paranormal. Y dicen de que seguramente que hubo un eclipse. Y tratan de encontrarse uno más o menos en aquel tiempo, pero otros dicen que no podían haber sido eclipse porque era luna nueva o llena. Entonces, yo lo que les digo es de que pueden tratar de probar que había eclipse o no, pero los eclipses, hasta donde yo sé, no duran 3 horas. La mayoría de ellos duran unos minutos nada más. Y este duró 3 horas. Pero esto nos debe recordar de que una de las plagas que Dios le trajo a Egipto era oscuridad. Y la gente no podía ver nada, ni se podían ver su nariz. Porque sabe que cuando uno está en un lugar oscuro y uno se queda un rato ahí, los ojos de uno se empiezan a acostumbrar y entonces ya uno empieza a ver un poco en oscuridad, pero uno empieza a ver un poco. Cuando uno entra de afuera de la luz y entra a un área oscura, uno no puede ver nada, pero al rato los ojos se acostumbran. Pero dice de que con esa plaga la gente no podía ver nada. Estaba bien oscuro. Pero en la tierra de Gosén, donde estaba Israel, dice que había plena luz, estaba el sol afuera y la gente estaba haciendo todo, trabajo y todo. La plaga era solamente en Egipto. ¿Cómo Dios puede hacer una plaga que haya oscuridad en un área nada más y no la haya en otro lugar? Es porque Dios
controla los elementos. Algo que el hombre no puede explicarse. ¿Cómo es que Dios puede traer que haya oscuridad en esta área y no la hay en la otra? Porque Dios puede hacer las cosas que Él quiere, porque Él controla los elementos. Él puede hacer que haya luz, aunque haya oscuridad en todo lugar. Y puede hacer que haya oscuridad, aunque haya luz en todo lugar. Y yo les quiero recordar a ustedes también algo. Y es de que en la gran tribulación, una de las plagas que vienen sobre la bestia y sobre su reino es oscuridad también. Dice que Dios le va a traer mucha oscuridad al trono de la bestia y la gente van a maldecir porque no va a haber luz. Ahora, los científicos de ese tiempo van a tratar de explicarse qué es lo que está causando oscuridad, pero no lo pueden porque en un área va a haber oscuridad y en el otro no va a haber oscuridad. El ser humano no tiene explicación para eso porque Dios pone su dedo si quiere y lo quita también. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas y Dios controla los elementos. El científico puede ser bien arrogante y puede decir que las cosas no pueden ser así. Sí, para él no puede ser así, pero para Dios no hay nada imposible. Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que todo lo puede? Lo otro que ocurre también es que hay un terremoto. Mateo 27, verso 51. Si quieren ir conmigo ahí, Mateo 27, verso 51 al verso 54. Dice en el verso 51, en el momento que el Señor Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso ocurre. Todo se acabó y entonces tiembla la tierra. Nota lo que dice en el verso 51. En este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. ¿Cuál cortina era esa? Esa era la que dividía, ¿qué cosa? El lugar santo con el lugar santísimo. Un solo hombre podía entrar una vez al año. ¿Y quién era? El sumo sacerdote. Ese era el lugar donde Dios estaba allá adentro. Nadie podía entrar. Ahí era donde estaban los ciertos utensilios, el arca del pacto y todas las otras cosas donde Dios estaba. El hombre tenía que ir a buscar a Dios a un lugar. Ahora hay un cambio cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y es que cuando el velo, cuando la cortina que era bien grande se rasga y se abre en dos, quiere decir que ya Dios no tenía que estar en un lugar nada más ahí. Ahora Dios iba a habitar ¿en quién? En toda persona que entrega su vida a Jesucristo. Ahora por eso nosotros todos somos templos del Espíritu Santo. Pero en el momento que eso ocurre, tiembla la tierra. Y no fue algo nada más que eso, sí, nada más. Tembló la tierra bien fuerte. Y dice, y algo más ocurre con esto. Y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Esta es otra de las señales que ocurre también. Tiembla la tierra. Eso hace que en las tumbas algunos cuerpos de santos, no sabemos el tiempo que tenían ellos muertos, no sabemos quiénes eran. En el momento se revuelve y Dios resucita a varias personas. Esas personas salen caminando y se les aparecen a la gente. ¿Cómo reaccionaría usted si usted entierra a un muerto hoy y mañana el muerto viene y le tocan la puerta a la casa? ¿Cómo reaccionaría usted? Yo creo que usted se desmayaría o a lo mejor se haría algo de su cuerpo un poquito extraño, algo le pasaría, se iba a orinar en sus pantalones, quién sabe, al ver al muerto de pronto ahí. ¿Qué pasó cuando esos muertos llegaron a la ciudad? Eventos sobrenaturales estaban ocurriendo. No era un simple hombre nada más que estaba en la cruz, era el Hijo de Dios. Dios estaba controlando los elementos y estaba controlando todos los eventos que estaban ocurriendo.
En ese momento tiembla la tierra, se rasga el velo. Usted puede imaginarse, eran las 3 de la tarde. El sacerdocio estaba haciendo el sacrificio nocturno de la tarde. Estaban ahí con los animales, poniéndolos ahí, haciendo toda la obra. Cuando de pronto tiembla, se rasga el velo y mira a la gente. Y ustedes imagínense el miedo de la gente. Se abrió, ahora está abierto para que todos vean adentro. ¡Qué miedo! ¿Cuántos no cerrarían los ojos escondiéndose por el miedo? Todas esas cosas ocurrieron para probar. Y esto no es algo que ocurrió y la gente no se enteró. No, estas cosas ocurrieron y la gente sí se enteró. Usted ponga la atención a estos eventos para que vea que las cosas ocurrieron así, la gente se enteró y la gente decidió, digan todos conmigo, decidió no creer. Digan conmigo, no creer. Si cada persona decide creer o no creer, es una decisión. Toda persona tiene que creer o no creer. Cuando alguien dice, yo no creo que hay un Dios, esa persona decide no creer. Ahora, cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha hecho una decisión. O cree o no cree. Esa gente decidió no creer. Y no decidieron no creer porque no había evidencia. No, la evidencia les había caído encima. La tenían delante de ellos. Pero aún así, ellos dijeron, a este no lo queremos, no creemos. Ellos no querían a ese Cristo. Ellos querían a otro Cristo. Ellos no querían el que Dios les envió. Ellos querían otro. Ellos decidieron no creer. Esos eventos sucedieron claramente para que la gente supiera que eran eventos sobrenaturales. Estaba oscuro y no era porque se nubló de pronto, había nubes, estaba como de asustarse en realidad. El que estaba viendo eso tenía que estar asustado. Nublado, oscuridad penetrante, y de pronto tiembla la tierra, se rasga el velo. En el momento que el velo se rasgó, escúchame bien, hermano, si usted es uno de los que todavía se está dejando llevar por aquellas personas que le dicen que usted tiene que llevar ciertas partes de la ley de Moisés, como el sábado, si usted es uno de ellos, note muy bien que en el momento que se rasga la cortina, la ley de Moisés se cumplió ahí. Ahora comienza el nuevo pacto. El pacto viejo era necesario por un tiempo. El pacto viejo se cumplió en Jesucristo y ahora comenzó el pacto nuevo. No necesitamos ahora tener que llevar la carga de la ley. Eso no es para nosotros. No tenemos que guardar los ritos de la ley. Eso se acabó cuando se rasgó el velo del templo. ¿Están aquí todos, hermanos? No se deje engañar por aquellos que se tienen que guardar el sábado. Y estoy teniendo una plática con uno de ellos en el internet que le da la vuelta a lo mismo, se contradice el mismo y le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta en lo mismo. Lo único es que esta gente son muy selectivos en qué es lo que van a guardar. Ellos me dicen que hay que guardarla todavía, pero como les dije yo, sí, pero ¿y las mujeres están guardando el que cuando tienen su menstruación son inmundas? ¿O el hombre tiene que circuncidarse o todos los otros ritos? Porque una cosa es decir, hay que guardar la ley y solamente guardan el sábado. Eso no es guardar toda la ley. No se deje engañar. Cuando el velo del templo se rasgó, simplemente la ley de Moisés se cumplió. No es que no sirva, es que estaba por un tiempo. Digan conmigo, por un tiempo. Ahora llegó un tiempo mejor, que es el tiempo de la gracia. Jesucristo nos ha traído al pacto nuevo. Tiempo de la gracia, nos ha llamado a la reconciliación. No necesitamos los ritos. Tenemos a Jesucristo mismo. No necesitamos nada más. Qué lindo. Dice Hebreos 4, verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos nadie más. Sacerdocio no necesitamos. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos a nadie que esté entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos entrada libre y gratis
al lugar santísimo todos los días para hablar con Dios. Por eso Jesucristo dijo de que todo lo que pidiéramos lo hagamos en el nombre, al Padre en el nombre de Jesucristo. No necesitamos nada más. Es Padre en el nombre de Jesús y ya estamos directos, conectados con el trono de Dios. Simplemente. No necesitamos intermediarios. No necesitamos a nadie más. Jesucristo es nuestro intermediario. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Qué lindo es la palabra del Señor. Como yo les dije, los huesos de Jesucristo no fueron quebrados. El Salmo 34, el verso 20 dice, le protegerá todos los huesos y ni uno solo, digan todos conmigo, ni uno solo le quebrará. Palabra de Dios cumplida. Digan todos conmigo, palabra de Dios cumplida. Y el último claramente es cuando dice, mirarán al que no traspasaron. Como dice Juan, se cumplió. Y esto es uno que lo encontramos en Zacarías 12, verso 10. Dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. ¿Quiénes van a hacer esto? Van a ser los judíos. Cuando comience el milenio, cuando Jesucristo aparezca a reinar, Israel va a creer en él, Israel va a llorar, lo va a ver y van a ver sus marcas, las marcas de la cruz en sus manos, en su costado. Esto es todo palabra de Dios cumpliéndose. Cada una de ellos. A Él sea toda la gloria. Porque Dios es maravilloso. Qué tiempo tan lindo, hermanos. Esto es un tiempo de recuerdo. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que todo lo hizo en la cruz del Calvario. No necesitamos hacer más nada. Lo único que necesitamos es creer en Jesucristo como Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Dios exige nuestra obediencia a Él. ¿Es todo lo que exige? Dios no exige más nada. Solamente exige obediencia a su palabra. A Él. Es todo. Es todo. Jesucristo dice, tomen mi yugo, que mi yugo es liviano. Dios no nos exige cosas extrañas. El hombre exige a la gente a veces cosas extrañas. Ahí tienen ustedes a la gente que andan por ahí de blanco y las mujeres parecen enfermeras de blanco. Esa gente andan con un yugo sobre ella. No se los puso Dios, se los puso los hombres. Los hombres a veces ponen yugos en la gente. No te vistas así, no te pintes, no te hagas lo otro. Son yugos de hombre. Dios no le pone yugo a nadie. El yugo de Dios es liviano. Dios exige obediencia nada más. Todo lo que exige. Creer en Jesucristo para salvación y arrepentirse de sus pecados. ¿Lo has hecho ya? ¿Le has entregado tu vida de veras al Señor? ¿Has hecho la decisión completa? Dios requiere obediencia, no decisiones a media, no decisiones de que llegará el día cuando yo vaya a hacer esto, lo otro. Dios exige, la vida del creyente es hoy, porque la vida nunca se mira para mañana. Mañana es de Dios nada más. A nosotros solamente el hoy nos pertenece. Por eso todo lo que uno hace es si Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del futuro. El futuro le pertenece a Dios. Y por eso es hoy cuando tengo que hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la decisión. No es mañana, es hoy nada más. Por eso Dios exige obediencia, decisiones firmes, no decisiones a media. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Porque recordamos ese hermoso sacrificio en la cruz. Recordamos de que diste tu vida por nosotros los pecadores. Todos somos pecadores. Todos necesitamos, Señor, la salvación. Gracias por esa salvación. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Toca cada vida aquí presente. Ayúdanos, Señor, a que todos hagan esa decisión en el nombre de Jesús. Y todos dicen...